Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, mi nombre es Andrés García y hoy con el equipo de misiones tenemos el inmenso privilegio de acompañarlos en su devocional. Acordémonos que el devocional es una ayuda que tenemos para acercarnos cada día más a la palabra de Dios y también una ayuda para responder a la palabra de Dios en oración. El texto que vamos a leer hoy se inscribe o sale de la lectura de la Biblia en un año, propuesta por la Iglesia al Rey del Estadio. Entonces también los invitamos a suscribirse a la página YouTube de este devocional en casa y también a interactuar con nosotros por medio de la caja de comentarios. En esta caja de comentarios ustedes pueden dejar sus preguntas y también sus peticiones de oración. Entonces, antes de empezar, quisiera invitarlos a que nos hagamos una pregunta durante este devocional y durante la meditación de este versículo. La pregunta es la siguiente: si nosotros concebimos nuestra vida como una casa, ¿qué material estamos utilizando? ¿Qué material usted está utilizando para construir esa casa? También, antes de leer el texto de esta mañana, el versículo de esta mañana, quisiera ponerlo en contexto. Entonces, el versículo de esta mañana se encuentra en Mateos 7:27. Este versículo se inscribe en el contexto del Sermón del Monte. Podríamos decir de hecho que este segmento del 24 al 28 es el moño, es la conclusión del Sermón del Monte. En estos versículos, en este segmento, Jesús le está hablando a la audiencia. Le está hablando a esa audiencia que lleva desde el capítulo 5 enseñándoles sobre los estándares de Dios. Y en este segmento Jesús nos dice y le dice a la audiencia y a nosotros también que hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. El primero es este hombre o este individuo que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Este hombre Jesús lo califica de un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El segundo hombre es aquel que también oyó la palabra de Dios, mas sin embargo no la pone en práctica. Aquel hombre Jesús lo califica de insensato. Es justamente insensato porque construyó su casa sobre la arena. Y justamente es este segundo hombre que el versículo de esta mañana se dirige. Entonces, leo en beneficios de todos. Entonces, Mateo 7:27. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue sus ruinas. Entonces los invito a escuchar la siguiente canción y durante este tiempo a meditar en esta palabra, a meditar en lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió,
muros construyó y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Bueno, entonces ya llegamos a la primera letra del acróstico. Y antes de entrar en este momento de confesión, voy a volver a leer el texto de esta mañana. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces en este segmento me desearía confesar mi pecado y también pedirle perdón a Dios por aquel pecado, por aquellos pecados que este versículo me permite identificar. Entonces confieso que he sido ese segundo hombre que ha construido su casa sobre la arena. Yo soy aquel individuo insensato porque he sido autosuficiente. He puesto una confianza excesiva en mí mismo. He oído la palabra de Dios desde muy joven. He tenido un muy buen ejemplo en mi familia, en la iglesia en la que Dios me ha permitido congregarme, y a pesar de eso no pongo la palabra en práctica como este segundo hombre insensato. He puesto una confianza excesiva en mí mismo porque he querido construir donde yo quiero y con los materiales que yo quiero. Y esta insensatez, esta autosuficiencia me ha llevado a la ruina completa en todos los aspectos de mi vida. Me ha llevado a la ruina espiritual, obviamente, emocional y física. Confieso que mi desobediencia ha causado que cualquier lluvia, cualquier gotica de agua o cualquier viento ha desmoronado mi casa, y confieso que aún sigo confiando en mí mismo a pesar de toda la ruina que he visto y que he visto ser causada por mi desobediencia. También confieso mi vulnerabilidad frente a las circunstancias que yo no puedo controlar. Yo sé que eventualmente volverá la lluvia, volverán los desafíos familiares, relacionales, desafíos de salud o desafíos en mi vida profesional o sí, en mi cotidianidad, y confieso que yo no lo puedo controlar, y esta vulnerabilidad me lleva también a confesar mi necesidad de seguir oyendo la palabra de Dios, pero sobre todo de ponerla en práctica para construir mi casa sobre la roca y dejar de ser aquel hombre insensato que construye sobre la arena y que cualquier lluvia o cualquier viento trae y genera ruina en esta casa. Entonces, oremos, ¿cierto? Oro. Bueno, Dios mío, te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque tu palabra es muy clara y nos muestra, sí, con una manera, sí, con mucha claridad cuáles son tus estándares.
qué es lo que tú esperas de nosotros. Padre Celestial, también nos muestras que nosotros somos totalmente pecadores, que tenemos unas tendencias muy grandes a ser insensatos. Padre Celestial, hoy confieso que necesitamos de ti para ser como ese hombre prudente que construye su casa sobre la roca, que no solo oye tu palabra, sino que la pone en práctica. Padre Celestial, nosotros sabemos que esto es una exigencia por parte tuya, pero también confesamos que por nuestras propias fuerzas somos incapaces de construir sobre la roca, somos incapaces de poner en práctica tu palabra. Padre Celestial, nosotros venimos delante de ti pidiéndote que tú seas ayudándonos a construir sobre la roca, y te pedimos esto con toda la confianza del mundo, sabiendo y entendiendo que Jesús, por medio de la muerte en la cruz y por medio de su resurrección, nos da las herramientas para nosotros poder obedecer tu palabra y poder construir nuestra casa sobre la roca. Te damos muchísimas gracias, Padre, porque a pesar de nosotros realizar que somos incapaces de cumplir con tus estándares, tú nos das las herramientas necesarias para justamente cumplir con esos estándares que tú quieres que nosotros cumplamos. Te damos muchísimas gracias por eso. En nombre de Jesús, amén. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Mi nombre es Alejandra Estrada y en este momento vamos a pasar al tiempo de adoración. Y vamos a leer otra vez el versículo. Dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Volvemos a la pregunta: si tu vida es una casa, ¿con qué materiales la estás construyendo? Este tiempo de adoración nos da pie para agradecer por la bondad de Dios, el carácter de su bondad. Gracias a haber permitido y hecho todo para dejarnos su palabra, para poder construir nuestra casa con los mejores materiales y ahondar tan profundo que lleguemos a la roca que es Cristo. Entonces hoy damos gracias por su bondad, adoramos su bondad y reconocemos su sabiduría al dejarnos escritas todas estas normas, leyes, mandamientos y requisitos que día a día debemos buscar, que día a día debemos anhelar, como ese ciervo que está bramando por las aguas. Así debe ser nuestro corazón al ver la bondad de Dios y su sabiduría como atributo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu bondadoso amor que permitió que Jesús dijera estas palabras. Gracias por tu bondadoso amor al haber planeado dejarnos por escrito la verdad del Evangelio que nos recuerda que te necesitamos. Que este corazón pecador y lleno de ídolos necesita encontrarse cada día con la guía verdadera. Gracias, Padre, por tu sabiduría. Gracias por permitirnos degustarla. Gracias por invitarnos a obedecer tu palabra y gracias por construir esta casa sobre tu fundamento. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos a que cada día podamos recordar tu bondad y que como respuesta vayamos a tu palabra para tener herramientas y para que nuestra casa no se caiga porque está construida sobre la roca. Te adoramos, Dios, adoramos tu bondad, sabiduría, entrega y amor que sobrepasa todo lo comprensible. Gracias por tu Hijo Jesús, que vino a darnos todas estas enseñanzas, como lo fue en el Sermón del Monte y cada parábola. Por su ejemplo, porque Él las dijo y también las hizo.
porque Él es nuestro mayor referente. Gracias Dios por tu gracia, por tu bondad y sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Hola, mi nombre es Adriana Maritza Giraldo. Regresamos a nuestro acróstico de devocional en casa. Hemos reconocido de qué tenemos necesidad y hemos confesado a Dios. Vimos sus atributos a través del texto y del contexto y le alabamos por ello. Vamos a repasar el texto guía de este día, que es Mateo 7:27. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Procedemos entonces en nuestro acróstico a la letra S de súplica, a suplicar por todas aquellas necesidades o todo aquello que nos impide construir nuestra casa o nuestro edificio en la roca. Ya nos habían hecho la pregunta y retomamos. ¿Qué instrumentos o de qué estamos haciendo o construyendo nuestra casa? Cuando leíamos la parábola, el contexto, tenemos a dos hombres que tuvieron la misma oportunidad. Escucharon, vivían probablemente en los mismos sitios, tenían las mismas características, pudieron usar las mismas maderas o todo aquello para construir su casa, pero uno cavó y cavó hasta la roca, pero otro se quedó superficial en la arena, y ya vimos cuál es el resultado. Supliquemos a nuestro Dios por aquellas cosas que necesitamos cambiar o que necesitamos ahondar para que nuestra vida esté cimentada en la roca. Les invito a orar. Te pedimos, Padre Santo, para que cada uno de nosotros podamos tener unos corazones dispuestos a ahondar y cimentar nuestra vida en Cristo. Al orar, al escudriñar tu palabra, al congregarnos con los hermanos, al anunciar tu evangelio, al obedecerte. Que nos deleitemos en la palabra y en la promesa de que solo por gracia y a través de tu Hijo Jesucristo podremos mantenernos en pie a pesar de la creciente, de los ríos, las inundaciones, de todos los problemas y tormentas que puedan llegar en algún momento a nuestra vida. Ya sabemos que en nuestras fuerzas no es posible superarlas. Suplicamos pues también en este momento por nuestros hermanos, conocidos, familiares que estén pasando por alguna tormenta en su vida, con necesidades de salud espiritual, física, financiera, laboral, emocional, relacional, para que puedan poner su mirada en ti, Señor, y que su fe solo pueda estar en Cristo, pues tú tienes el control y darás la respuesta y la salida a cada prueba. Recordamos también en este momento a aquellas personas cercanas como nuestros familiares, amigos o quienes están a nuestro alrededor, que están alejados de ti,
construyendo sus casas sobre la arena. Porque sabremos cuál es su final, el colapso y la ruina, y suplicamos para que el Santo Espíritu sea Señor, convenciéndoles de pecado y puedan conocerte y seguirte. Hemos orado pidiendo todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Gracias por acompañarnos hasta el final del Devocional en Casa. Bueno, nos ha acompañado esta pregunta de si tu vida es una casa, ¿con qué materiales la estás construyendo? Cuando estábamos estudiando este pasaje entre todos, hubo un comentario que me llamó la atención. Y es que los que están cerca del redil o los que nos congregamos en la iglesia del redil, hemos visto cómo hay algunas edificaciones que están cerca de la iglesia, vecinas. Y hemos visto en algún momento esa edificación comenzó como a ser notoria para todos, como que estaban trabajando por mucho tiempo pero no se veía el trabajo. Esta persona que hacía esta observación decía que gran parte, digamos, del trabajo que no se nota a veces y que lleva mucho esfuerzo es hacer la parte como de las bases, de los cimientos. Así es nuestra vida espiritual. Muchas veces queremos tener, digamos, éxito o que nuestra vida cambie radicalmente, pero necesitamos dedicarle mucho tiempo a los cimientos, digamos. Y eso tiene que ver con lo que hemos estado hablando, con poner en práctica la palabra, en cosas sencillas, en la cotidianidad, en cosas tan sencillas como congregarnos, como compartir la vida de iglesia con otras personas. Bueno, hoy estamos en el momento de acciones de gracias. Este es el momento en que pensamos en cómo esta palabra se puede materializar, es decir, cómo yo puedo convertir en acciones lo que hemos estudiado, leído, reflexionado entre todos. Una de las cosas que pensamos es que, bueno, podemos comprometernos un poco más precisamente con la vida de iglesia, con la comunidad. Eso nos va a ayudar, digamos, con el tema de seguir pensando y reflexionando y viviendo la palabra de Dios. Entre otras cosas, en estos días comenzamos en la iglesia la temporada de rebaños. Vivir la palabra es también vivir la comunidad. Y en estos rebaños está el espacio para, en cada encuentro, reflexionar alrededor de un pasaje, y eso nos va a ayudar, digamos, a que esos cimientos, a que esa casa tenga también una sala bonita, a que esa casa tenga una cocina donde podamos hacer muchas cosas, a que esa casa tenga una puerta segura para que no entren intrusos, a que esa casa tenga un techo bien protegido para toda la familia. Si tu vida es como una casa, ¿con qué materiales la estás edificando? Otra manera también de poner en práctica la palabra es con nuestra vida devocional.
cuánto tiempo estás dedicando a tu vida devocional, a estudiar la palabra versus otras cosas, digamos, versus redes sociales, versus hobbies, versus tantas cosas. ¿Quieres que tu vida, quieres que tu casa sea grande, bonita? Pues hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios necesariamente y no ser como el necio de esta historia que despreció la palabra, no la obedeció y hizo en cierto sentido lo que le dio la gana. Y bueno, al final, como ya nos han dicho antes, su vida se convirtió en un desastre. Y esto también nos hace pensar en este tema de que debemos estar preparados para la tormenta. La tormenta va a llegar necesariamente. Cuando llegamos a la fe, a la vida cristiana, no necesariamente todos los problemas se resuelven, todas las situaciones difíciles de la vida desaparecen. No, eso sigue ahí. Pero la tormenta viene, pero debemos estar preparados. Y una manera de estar preparados es cada día construir esta casa con base en la palabra de Dios. Entonces, si hay una tormenta, si estás atravesando una tormenta en estos días, bueno, ¿cómo estás tratando de enfrentarla? Con ayuda de otras personas o con la palabra misma. O si en este momento tu vida está en calma, te lo aseguro que va a llegar una tormenta en algún momento y debes estar preparado. Y la manera de estar preparado es tener una vida cimentada, tu fe únicamente en la palabra de Dios y en la obra de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Permítenos, Señor, comprometernos con ella y permítenos hacer cosas para que nuestra vida ande según tu voluntad. Aquí tenemos a dos personas, Señor, como nos han dicho, dos personas que escucharon el mismo sermón, que compartieron los mismos espacios en la iglesia, en la comunidad, pero uno de ellos simplemente decidió desobedecer la palabra. Como dice el dicho, entró por un oído y salió por el otro. Permítenos a nosotros poner en práctica esta palabra, Señor, en el día a día, en la cotidianidad. Cada uno sabe en su vida a qué nos estás llamando. ¿A qué cosas tú nos estás pidiendo obedecer, dar pasos hacia adelante? Permítenos, Señor, estar atentos, prestos, con oídos, Señor, atentos y corazón humilde para obedecerte. Permítenos también, Señor, vincularnos a los rebaños de la iglesia con este deseo de seguir escuchando tu palabra para que nuestra vida sea transformada a través de la obediencia. Te damos gracias por este espacio, Señor, y te damos gracias también porque tenemos el privilegio, Señor, de escuchar la palabra, así como estas personas que escucharon el Sermón del Monte. Nosotros tenemos el privilegio de escuchar tu palabra cada día a través de estos devocionales en casa y a través, Señor, de la vida de comunidad en la iglesia. Te damos gracias. Amén. Bueno, como dijimos al principio, parte de las personas que estamos acá servimos a través del equipo de misiones de la iglesia One Vision y no queremos dejar de pasar esta oportunidad para invitarlos a la Semana Misionera. Del 24 al 28 de agosto vamos a estar aquí reunidos todas las noches conversando sobre misiones. Tenemos música, conversatorios, plenarias, invitados de afuera, así que este es un evento para toda la iglesia. Separa este tiempo, es gratuito, puedes venir tú, aprender, traer a otras personas y disfrutar este tiempo también de comunidad y de iglesia. Así que te esperamos 24 al 28 de agosto por las noches en la iglesia Redil Estadio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido de bendición, bueno, compártelo con otros para que la palabra de Dios sea extendida hasta lo último de la tierra. Bendiciones. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí y le dijo a Dios: yo soy tu albañil y tú el arquitecto que me debe dirigir. Vino la lluvia y el vendaval, vino el torrente con su caudal. Por más que empujó con mucho furor, la roca de Cristo los embates soportó. Si
construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.